Thank you now. Te agradecemos ahora, As we come again to study the Word of God, a medida que venimos para estudiar la palabra de Dios, that you will anoint us, que tú nos vas a ungir both to speak and to hear, para hablar, para oír, and let this lesson become life to us. y que esta lección venga a ser vida en We nosotros. bind Satan and every hindrance, Atamos a Satanás y todo that the impedimento Word of the Lord may have free para que course. tu palabra tenga libertad. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Amen. Amén. We're going to begin reading Vamos a comenzar in leyendo Acts chapter 1 and verse 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acts chapter 1 and verse 8. You shall receive power. Recibiréis poder. Now, if you think back to Matthew 28, Y ahora bien, si piensan un poco en Mateo 28, at verse 18, Jesus said, all power has been given to me. en el versículo 18 Jesús dijo, toda potestad me es dada. Now, this same Jesus Ahora bien, este mismo is Jesús telling those who have followed him le está diciendo a aquellos que le han seguido that you're going to receive power que ustedes van a recibir poder after the Holy Ghost has come upon you. después de que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Now, all power is his. Todo poder es de Él Now he's going to give power to us. y ahora nos va a dar poder a nosotros. And he's going to do it by sending us the Holy Y Spirit. lo va a hacer a través de enviarnos el Espíritu Santo. Now, this power became ours Ahora bien, este poder vino a ser nuestro when we received the Holy Spirit. cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Doesn't matter what it looks like. No importa lo que aparente The ser, power is within us. el poder está en nosotros. Faith is the evidence of what we don't see. La fe es la evidencia de lo que no vemos. I may not see power, Quizás no vea poder, but it is there because God said it's there pero está ahí porque Dios dice que está ahí if we receive the Holy Spirit. si nosotros recibimos al Espíritu Santo. Now, Ahora bien, all power toda potestad is conditional. es condicional. You need to get that fixed in your mind. Ustedes tienen que fijar esto en sus mentes. There's certain things about power, Hay ciertas cosas en cuanto al poder, rules and things that have to be observed, reglas y cosas que tienen que ser observadas, or that power doesn't work. o si no ese poder no va a funcionar. You have got to plug it in or this electricity won't be here. Tú tienes que enchufar el cable a la corriente, si no, no habría luz. Our pastor was working there, afraid he was going to short out. Nuestro pastor, mientras arreglaba ese cordón, teníamos miedo de que quizás le pase corriente. It would have stopped all power if it had done that. Y si hubiera hecho eso, hubiera detenido toda la corriente. A very little thing will stop a motor. Algo muy pequeño puede detener todo un motor. It will silence thousands of spindles Puede acallar miles de engranajes. or plunge a city into darkness. O puede hacer que haya un apagón en una ciudad. Every now and then, we just no power. De vez en cuando no se dan cuenta ustedes que a veces se va la luz. Something has happened. Algo ha pasado. A transformer has been blown. Un transformador voló. But the city is without power. Pero la ciudad deja de tener poder. Power is conditional. El poder es condicional. This power is a position. Este poder es una posición. I must remain in Christ. Yo tengo que permanecer en Cristo. Daniel had power in Babylon Daniel tenía poder en Babilonia, because he never allowed Babylon to get in Daniel. porque él nunca permitió que Babilonia entre en Daniel. We're in this world. Estamos en este mundo. We are not of this world. No somos de este mundo. We have the power of God, Tenemos el poder de Dios, but if we allow this world to get in us, pero si nosotros permitimos que este mundo entre en nosotros, then this power will fail in us. entonces este poder va a fallar en nosotros. This power failed once in the hands of the apostles. Este poder una vez falló en las manos de los apóstoles. In the 9th chapter of Mark, En el 9º capítulo de Marco, this man brought a lunatic boy to Jesus, este hombre up trajo to the apostles, a su hijo lunático a los and apóstoles they could not cast him out. y no pudieron echarlo fuera. They've been casting out devils, Habían estado echando fuera demonios, but now they can't cast this devil out. pero ahora no podían echar fuera a este demonio. You know, when Jesus came, Y como ustedes sabrán, cuando Jesús and the vino man came to Jesus, y el hombre vino a and Jesús Jesus set that boy free. y Jesús lo liberó a este niño. And they said to Jesus, when alone, the apostles said to Y him, cuando estaban solos, ellos le dijeron a Jesús, why couldn't we cast him out? ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Now they thought Jesus was going to say to them, Ahora bien, ellos pensaban que Jesús les iba a decir, some devils are bigger than others.
que algunos demonios son más grandes que otros. But he didn't say that. Pero él no le dijo esto. He said, because of your unbelief. Él le dijo a causa de vuestra incredulidad. Now, in our studies here, Ahora bien, en nuestros estudios we have learned from the scriptures hemos aprendido de las that escrituras all unbelief is a product of the flesh. que toda incredulidad es un producto de la carne. Now, when they got out of the spirit Ahora bien, cuando ellos vienen del espíritu, and salen del tried to espíritu, function in themselves, se apartan del espíritu y tratan de funcionar en sí the mismos, power didn't work. el poder ya no funcionó. It failed in their hands. Fracasó en sus manos. Because what they've done Porque lo que ellos habían hecho is what most of us have done. es lo que muchos de nosotros hemos hecho. They had learned how. Han aprendido cómo. And now they've left the altar. Y ahora habían dejado el altar. They're not full and walking in the spirit. Ya no estaban llenos ni andando en el espíritu. So they did what they did every other time. Así que hicieron lo que siempre hicieron en todos los momentos. They screamed at the devil in the name of Jesus, Le gritaron al diablo en el nombre de Jesús, come out. sal, But he didn't come out. pero no salió. The power is conditional. El poder es condicional. And the condition is Y la condición es you must stay before God in the right place. que tú tienes que mantenerte en Dios en el lugar correcto. The power of God El poder de Dios is inseparable from his person. es inseparable de su Now persona. you put that in your notes. Anota bien esto. It is inseparable from his person. Es inseparable de su persona. God doesn't rent his attributes like we rent an apartment. Dios no alquila sus atributos como nosotros alquilamos un departamento. His power cannot be rented. Su poder no puede ser alquilado. He strengthens by indwelling. Él nos fortalece al habitar dentro. And unless we stay in our proper place, Y a no ser que nosotros no nos quedemos en nuestro lugar correcto, then this power will fail in our hands. entonces este poder va a fracasar en nuestras manos. It is only the Holy Spirit working through us Es solo el Espíritu Santo obrando a través de nosotros that causes demons to be subject to us. que causa que los demonios sean sujetos a nosotros. When the 70 came back to Jesus, Cuando los 70 volvieron a Jesús, the first thing they said to him, lo primero que les dijeron fue: even devils are subject to us in your name. aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. And his answer to them Y su respuesta a ellos fue was something of a rebuke. una especie de reprensión. Instead of saying, boys, that's good, En vez de decirle, niños, está muy bien, he said, I saw Satan fall as lightning. lo primero que él dijo fue: yo vi a Satanás caer como You rayo know de what he luz. said to them? ¿Ustedes saben lo que les dijo en He realidad? said, I see the same pride in you boys Él estaba diciendo: yo veo el mismo orgullo en ustedes that was in Satan. que estuvo en Satanás. He said, don't rejoice because devils are subject. Él dijo: no se regocijen porque los diablos se sujetan. You rejoice because your name. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. You rejoice because you're connected with me. Regocíjense porque están conectados conmigo. Hallelujah. Aleluya. The power is in the El person. poder está en la persona. And if you separate from the person, Y si tú lo separas de la persona, you may know how to go through the ritual. quizás vas a aprender y vas a ir a través de los But the rituales, sick are not healed, pero los enfermos no sanarán and the demons don't come out. y los demonios no saldrán. He said, don't rejoice about devils subject. They're not subject to you. Él dijo: no se regocijen de que se sujeten los demonios porque no se sujetan a They're ustedes. subject to me in you. Están sujetos a mí en ustedes. So you just be sure you keep yourself Así que ustedes asegúrense de mantenerse in the right place, en el lugar correcto and demons will be subject. y los demonios se sujetarán. Spirit works through spirit. El Espíritu obra a través del Espíritu. He is not simply the giver of power, Él no simplemente es el dador de poder, he wields that power. Él posee ese poder. It is never out of his hands. Nunca está fuera de sus manos. Now, he never give me Él nunca me da a mí the Holy Spirit like I give my babies a toy al Espíritu Santo como yo le puedo dar a mis niños un juguete and said, I give my boy his first little bicycle. y decir: bueno, ahí está la primera bicicleta para mi hijo, I said, now learn how to ride it. ahora aprende a manejarla. He never gave me the Holy Ghost. Él nunca me dio el Espíritu Santo He said, learn how to use y me it. dijo: ahora aprende cómo usarlo. He gave me the life Él me dio la vida and said, now you stay dead y me dijo: tú mantente muerto and I'll flow through you. y yo voy a fluir a través tuyo. This is the only way this works. Esta es la única forma como esto He funciona. gave me the power, Él me dio el but poder, he's the one wields the power. pero Él es aquel que tiene y es poseedor del poder. That means I cannot work this at will. Esto quiere decir que yo no puedo poseer esto en mí mismo. This is what brought about the Corinthian disaster. Esto fue lo que llevó a cabo el desastre corintio. There were two opinions, Paul's and theirs. Habían dos opiniones, la de Pablo y la de ellos. Paul said the Holy Spirit
Pablo dijo, el Espíritu Santo distributes these gifts severally as he wills. distribuye estos dones como él desea, reparte. But the Corinthians decided Pero los corintios decidieron they could use them as they will. que ellos podían usarlos como ellos quisieran. I see that in charismatic circles today. Y yo veo esto en círculos carismáticos hoy en día. They just speak in tongues when they want to, Simplemente hablan en lenguas cuando quieren, prophesy when they want to, profetizan cuando quieren, discern when they want to, disciernen cuando quieren, but nothing changes. pero nada cambia. You see, he wields the power. Él posee el poder. These gifts are an operation of the Holy Spirit. Estos dones son una operación del Espíritu Santo. He distributes them severally Él los distribuye y opera as he wills. en todo lugar como Él desea. And as I am in the place that we've been talking about, Y mientras yo estoy en el lugar en el cual estamos hablando, where the Holy Ghost is in absolute control of my en life, el cual el Espíritu Santo esté en control absoluto de mi vida, then those gifts could come through me anytime that they're needed. entonces esos dones pueden venir a través mío en cualquier momento cuando sean necesitados. When the Bible says that we're to seek the best gifts, Cuando la Biblia dice que debemos procurar los mejores dones, I don't think that one gift's better than the other. yo no creo que un don sea mejor que otro. The best gift is a gift we need at that moment. El mejor don es el don que necesitamos en un momento dado. If I need a miracle, Si yo necesito un milagro, then I don't need somebody to talk in tongues. no necesito que alguien me hable en lenguas. And if I need a message, Y si yo necesito un mensaje, I don't need somebody with a miracle. yo no necesito a alguien que venga con un milagro. Although it is a miracle that we can hear from God. A pesar que sea un milagro el hecho de oír de Dios. But he wields the power. He uses the Pero power. Él utiliza este poder. No one else can. Y nadie más puede And hacerlo. when men try, Y cuando el hombre it intenta, is a disaster beyond words. es un desastre más allá de las Look at palabras. that Corinthian church. Miren esa iglesia de Corinto. What is it but the same thing you're finding today? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucedió ahí? Lo mismo que sucede ahora. When the flesh tried to use those gifts, Cuando la carne trata de usar esos dones, then sin came into that church entonces el pecado entra en la iglesia. that wasn't named among Gentiles. Un pecado, los pecados que no eran nombrados ni entre los gentiles. Adultery, Adulterio, fornication, fornicación, drunkenness, borrachera, murder, are asesinato works of the flesh. y las obras de la carne. And it's the works of religious flesh as much as any other Y flesh. son las obras también de la carne religiosa como de cualquier tipo de carne. And when that flesh Y cuando esa carne tried to use this Holy Ghost, trata de usar este Espíritu Santo, then that's what came in. entonces esto es lo que sucede. That's what's come in today. Esto es lo que pasa ahora también. That's the reason there's so much sin in the church, Esa es la razón por la cual hay tanto pecado en la iglesia. is that man tries to use the power of God. El hombre trata de usar el poder de Dios. The Philistines, Los filisteos, when they stole that ark, cuando ellos robaron el arca, looked into it. miraron dentro. And when that carnal mind looked into that spiritual world, Y cuando esa mente carnal mira el mundo the espiritual, whole nation was stricken with hemorrhoids. toda la nación fue azotada con hemorroides. The whole nation was cursed. Toda la nación fue maldecida. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. The curse that came out of that. La maldición vino a causa de esto. Sometimes a little laugh wakes us up. A veces la risa nos levanta, nos despierta, hermanos. Hallelujah. Aleluya. All I'm saying to you is, Todo lo que les estoy diciendo es, when the flesh in any wise cuando la carne en attempts to use this power, en cualquiera de sus formas trata de usar este poder, instead of being used by this power, en vez de ser usado por este poder, then trouble comes. entonces viene el problema. Now the Holy Ghost will use me to prophesy, Ahora bien, el Espíritu Santo me va a usar a mí para profetizar, use me to talk in me va a tongues, usar para hablar en lengua, use me in faith, me va a usar en la fe, use me to work me miracles, va a usar para obrar milagros, use me to discern, para discernir, use me to know. me va a usar para saber, But I cannot use him for that purpose. pero yo no puedo usarlo a él por este propósito. Entende? ¿Están entendiendo, hermanos? I cannot use him. Yo no puedo usarlo a él, And in an effort to use him, y en el esfuerzo de usarlo a él, he will withdraw himself. él se va a retraer y se va a apartar Because de mí, God said, porque Dios dice, no flesh shall glory in my sight. carne no se gloriará en mis And ojos. if God were allowed us to do this, Y si Dios nos permite hacer esto, then flesh would glory in his sight. entonces la carne se va a gloriar en su presencia. It is his power working in us Es su poder obrando en nosotros, that makes you and I all powerful for the will of God. el que te hace a ti y a mí todopoderoso en la obra de Dios. And it is right here that we fail. Y es exactamente acá donde nosotros fallamos.
Because we have a greater desire for power than we do for Him. Porque nosotros tenemos un deseo mayor de poder que el que tenemos por Él. I want you to think on that in your own Y life. quiero que pienses en esto en tu propia vida. We want the power of God. Queremos el poder de Dios. And it's right. Man can't do what he's supposed to do without Y power. es correcto porque el hombre no puede hacer lo que se supone que tiene que hacer sin But poder. He is the power Pero of God. Él es el poder de Dios. And when we desire the power Cuando more nosotros, than we desire Him, cuando nosotros empezamos a desear el poder más de lo que lo deseamos a Él, this is the biggest source of our failure. esta es la gran fuente de nuestro fracaso. We are more anxious for the achievements of power Estamos más ansiosos de los logros que obtiene el poder than we are for the spirit of power. que lo ansioso que estamos por el espíritu de poder. You and I in Pentecost, Tú y yo en Pentecostés we want visible results. queremos resultados visibles. We want wonders, signs. Queremos maravillas, señales, prodigios. And it is not always for those things is the Spirit given. Y no siempre es que este espíritu es dado para estas cosas. But that's where we associate it. Pero nosotros lo relacionamos con esto. Power is as necessary for silence as it is for speech. El poder es tan necesario para estar en silencio como para hablar. Don't you wish the church would learn that? No deseas tú que la iglesia aprenda esto. See, that power doesn't come for the same thing every time. Este poder no viene con la misma causa siempre. That's the reason I must always be in right relationship with Him, Esa es la razón por la cual yo siempre tengo que estar en la relación correcta con Él. that I may know what He's come to do. Para que yo pueda saber lo que Él ha venido a hacer. He comes to make us effective in all of the will of God. Él viene para hacernos a nosotros efectivos en toda la voluntad de In Dios. all of the will of God. En toda la voluntad de Not the Dios. will of man, No la voluntad del but hombre, the will of God. sino la voluntad de Dios. That's the reason I say to you over and over Esta es la razón por la cual yo les digo vez tras that vez when God gave us the Holy Spirit, que cuando Dios nos dio el Espíritu He Santo, gave us the power to take this gospel in all of the world, Él nos dio también el poder para llevar este evangelio a todo el mundo, a toda criatura, to preach it in power, para predicarlo en to poder, demonstrate the gospel. demostrar el evangelio. We can go where He wants us to go. Y nosotros podemos ir donde Él quiera que nosotros We can vayamos. do what He wants us to do. Podemos hacer lo que Él quiere que Nothing hagamos. can stop us from doing the will of God. Nada nos puede detener de hacer la voluntad de Dios. All kinds of things can stop us from doing what we want to do. Todo tipo de cosas nos puede detener de hacer lo que nosotros queremos hacer, If sí. I move in the Holy Spirit, Pero si yo me muevo en el Espíritu Santo, then He makes me effective in the will of God. entonces Él me hace efectivo en la voluntad de Dios. Nothing can stop us from doing that. Y nada nos puede detener de hacer esto. In one Spirit, En un espíritu there is both function and manifestation. está ambas cosas, la función y la manifestación. He is the function, Él es la función, He is the manifestation. Él es la manifestación. I am just the reservoir, Yo simplemente soy el the recipiente, conduit. el conducto. I must not only be a good receptacle, Yo no solo debo ser un buen receptor, I must also be a good conduct. sino que también debo ser un buen conductor. We must be good conductors. Tenemos que ser buenos conductores. Copper is an excellent conductor. El cobre es un excelente conductor de corriente. That's the reason it's used in these to conduct electricity. Por eso se usa en los cables de electricidad. But silver is better, Pero la plata es mejor. and gold is as near perfect as you can get. Y el oro es lo más cercano a lo más perfecto que pueden obtener. You lose a certain amount of wattage through copper Ustedes pierden cierta cantidad de bateaje en el cobre because it can't flow. porque no puede fluir. But in gold, Pero en el oro it can flow. puede fluir. So we must be a good conductor. Entonces nosotros tenemos que ser un buen conductor. We are both the repository Somos ambas cosas, un receptor and the channel. y el canal también. So the cleaner we are, Entonces cuanto más the limpios smoother estemos, it can flow. más suavemente va a fluir. But it's Him all the time. Pero siempre va a ser Él todo el He tiempo. is the function, Él es la función, He is the manifestation, Él es la manifestación and we're only the y conductor. nosotros solo somos los conductores. The work of the Spirit La obra del Espíritu depends on the power of the Spirit. depende del poder del Espíritu. The energy of the flesh La energía de la carne cannot do the work of the Spirit. no puede hacer las obras del Espíritu. For His power
there is no substitute. Para su poder no existe sustituto. Now, when Zion covets Babylonia's gold, Ahora bien, cuando Sión empieza a codiciar el oro de Babilonia, envious Babylonian garments, empieza a envidiar los mantos babilónicos, copies Babylonia's ways, empieza a copiarse los caminos babilónicos, adopts Babylonian altars, empieza a adaptar los babilonios a los altares babilónicos, fights with Babylonia's weapons, empieza a pelear con armas their babilónicas, strength fails su fortaleza fracasa, because the spirit of power is lost. porque el espíritu de poder se pierde. Faithfulness to God La fidelidad a Dios demands that I remain a foreigner in this world, exige que yo permanezca como un extranjero en este mundo, and that the church collectively remain a foreigner in this world. y que la iglesia colectivamente también sea extranjera en este mundo, In the world, en el mundo, but not of the world. pero no del mundo. And when the church adopts the ways and means of that world, Y cuando la iglesia adopta los caminos y los medios de ese mundo, her power fails su poder fracasa, because she has moved away from God. porque ella se ha alejado de The Dios ya. spirit of power is lost. El espíritu de poder se ha perdido. Carnal assets are carnal resources rather, no asset to spiritual work. Los recursos carnales no tienen nada que ver con la obra espiritual. I've watched the church put men on deacon boards Yo he visto a la iglesia cuando ponen a los hombres como diáconos, because they were well educated, simplemente porque eran bien educados, but they were carnal as the world. pero eran tan carnales como el mundo. I preached a revival in a church once. Yo una vez prediqué en una campaña, en una iglesia. I'd been there 1 week, Yo estuve ahí una semana, Sunday night through Friday night. desde el domingo en la noche hasta el viernes en la noche. We took Saturday night off and began again on Sunday. Nos tomamos libre el sábado en la noche y empezamos otra vez el domingo. But by Friday night, Pero hasta el viernes en la noche, 50 people had been filled with the Holy Ghost. 50 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Great revival was moving in that church. Había un gran avivamiento en esa iglesia. On Saturday night, the pastor had a board meeting El sábado en la noche el pastor tenía una reunión de su concilio and wanted to know if I would go with him. y quería saber si yo por favor iba con él. I went there and he introduced me to 5 men. Yo fui ahí y él me presentó a 5 hombres. I never met a one of them. Yo nunca había conocido a ninguno de ellos. I said, "You're board members?" Yo le dije, ¿ustedes son miembros del concilio? They said, "Yes." Sí. I said, "Why are we meeting here with you?" Entonces, ¿por qué nos estamos reuniendo con ustedes? Yo les dije. I could see the pastor getting very nervous. Yo podía ver el pastor un poco nervioso. I said, "Do you know what's going on in that church? Yo le dije, ¿ustedes saben lo que está sucediendo en esa iglesia? 50 people got the baptism, 50 personas obtuvieron el bautismo. and you haven't even been there, Y ustedes ni siquiera han ido ahí. and you're a board member? Y son miembros del presbiterio. Oh, it's time to fire boards. Listen, Es tiempo de expulsar a algunos cuantos miembros del presbiterio entonces. you let that kind of stench sit on a board of a church, Si tú permites que este tipo de cosa, de pestilencia, se siente en la banca, and the Holy Ghost is going to look for some other place to operate. el Espíritu Santo va a buscar otro lugar donde operar. Carnal resources are no assets to spiritual work. Los recursos carnales no son ninguna ventaja frente al mundo espiritual. Carnally minded is death, Ocuparse de la mente carnal es muerte and it'll work death to everything it touches. y va a matar todo lo que toque. Only the living can do this work. Solo los vivos pueden hacer esta obra. We better be careful how we let the dead touch it. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo permitimos que los muertos toquen esto. 35 years I pastored a church. Por 35 años yo pastoreé una iglesia. Had those altars in front of that pulpit. Estaban esos altares ahí enfrente del púlpito. I said, anything and anybody can sit out there. Y yo le dije, cualquier cosa y cualquier persona se puede sentar allá. I come to bring the word of God to you. Yo vengo a traerles la palabra de Dios a ustedes. Whatever you are, this is the place you belong. Sea lo que tú seas, este es el lugar al que tú perteneces. You get on this side of the altar to operate. Pero si tú vienes a este lado del altar para You're gonna operar, be different. vas a ser diferente. You sing in this choir. Si tú vas a cantar en el coro, You usher in those aisles. o tú eres el ujier en la iglesia, Teach in that Sunday school. o enseñas en la escuela dominical, Then you're going to be God's. tú vas a tener que You're ser de gonna be Dios. born again. Tú vas a tener que nacer de You're nuevo. going to live what we Tú vas a believe. tener que vivir lo que You're creemos. not going to function in this place No vas a funcionar tú en este lugar, unless you believe what I believe a menos que tú no creas lo que yo and creo live what I preach. y vivas lo que yo predico. There is no place for the carnal. No hay lugar para el carnal. The weapons of this war Las armas de esta guerra are not carnal. no son carnales. Prayer brings power. La oración trae poder. And for the
For the spirit of power is given to them that pray. Y el espíritu de poder es dado a aquellos que oran. The weapons of our warfare are not carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Prayer is the greatest weapon of the church. La oración es la arma más poderosa de la iglesia. So God freely gives the spirit of power Entonces Dios así con libertad entrega el espíritu de poder to people who pray. gratuitamente a aquellos que oran. Testimony El testimonio is a chosen weapon of conquest. es el arma elegida para la victoria. So the spirit of power is given for witnessing. Entonces el espíritu de poder es dado para el testimonio, para testificar. The spirit of God doesn't save by argued abstractions, El espíritu de Dios no salva a través de discusiones, de discusiones, but he saves by living witnesses sino que salva por testimonios vivos who testify with the power of a living que experience. testifican a causa de un poder, de una experiencia viva. It is by the spirit conviction of sin comes. Es por la convicción del espíritu que el pecado, por el espíritu que la convicción de pecado It viene. is by the spirit that righteousness and judgment come. Es por el espíritu que la justicia y el juicio vienen. When he is come, Cuando Él venga, he'll reprove the world. Él va a reprender al mundo, When who is convencer al mundo. When who is Cuando come? venga ¿quién? When the spirit is come. Cuando el espíritu venga. He, Él, not me, no yo, but he will reprove the world pero Él va a convencer al mundo sin, de of pecado, de righteousness justicia and of judgment y de to come. juicio venidero. Now because of the gift of the Spirit Ahora bien, a causa del don del Espíritu, is the inheritance of every believer, de que el don del Espíritu es la herencia de cada creyente, there is no excuse for failure no hay pretexto para el fracaso and absolutely no justification for ineffectiveness. y absolutamente ninguna justificación para la inefectividad. He that is feeble among them shall be as David, Aquel que es débil entre ellos será como David, and the house of David shall be as God, y la casa de David será como Dios, as the angel of the Lord before them. como el ángel de Jehová delante de ellos. There's no excuse. No hay excusa. You can say I'm weak. Tú puedes decir yo soy débil, God's tell you I'm not weak. y Dios te dice yo no soy débil. I'm discouraged. Yo estoy desanimado. God will say to you, I'm not discouraged. Dios te va a decir yo no estoy desanimado. You can sit there and die if you want to die. Tú puedes sentarte ahí y morirte si Or you quieres, can move with the Spirit. o puedes moverte con el Espíritu, Because in Him porque en Él is the answer to está everything. la respuesta a todo. We don't have any excuse. Nosotros no tenemos excusa. We can do what He called us to do. Podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Where is then this spirit of power? ¿Dónde está este espíritu de poder? Did you ever ask that question? ¿Alguna vez te has preguntado esto? We read of it. We see what it is. Leemos acerca de Él, vemos lo que es. The atmosphere of that apostolic church La atmósfera de esa iglesia apostólica was charged with power. era llena de poder. Just look at one service in the 5th chapter of the book of Acts. Miren, por ejemplo, a un servicio que tuvieron en el capítulo 5 de los Hechos. They've been preaching and worshiping Habían estado predicando y adorando for a long while. por un buen rato. Then in comes Ananias, Luego viene al final Ananías, telling them that he sold his farm for so much, diciéndoles que vendió su propiedad por tanto and he's given all of it to God, y que le estaba dando todo a Dios, when in reality he's only given half. cuando en la realidad solo estaba dando la mitad. He didn't have to give any, Él no tenía por qué dar todo, but he said this is all of it. pero él dijo que era todo. And Peter said, why have you thought in your heart to lie to the Holy Y Ghost? Pedro le dijo, ¿por qué es que tú quisiste en tu corazón mentir al And Espíritu he Santo? fell dead. Y él ahí cayó muerto. They never even quit singing. Ellos ni siquiera dejaron de The cantar. meeting went on. La reunión seguía. Ushers are out there in the courtyard burying this hypocrite. Y los sugieres estaban ahí enterrando a este hipócrita. And the music went on. Y la música seguía. I mean, Peter kept preaching. Yo quiero decir con esto que Pedro seguía And in a predicando. little while, here comes his wife. Y en un momento viene después su esposa. And Peter says to her, Y Pedro le dice a la esposa de you Ananías, sell that farm for so much. vendiste tu propiedad por tanto. That's right, Pastor. Ella dijo, sí, es correcto, pastor. That's what you brought here. Y eso es lo que has traído acá. You sure got it right. Sí, estás correcto, He said, pastor. the same feet buried your husband are going to carry you out. Él dijo, las mismas personas que enterraron a tu esposo también te llevarán a ti a And the enterrarte. meeting went on. Y la reunión siguió. But what you got to know
Pero lo que tienes que saber the same power that raised Dorcas from the dead es que el mismo poder que resucitó a la Dorcas de los muertos killed them hypocrites. mató a esos hipócritas. That wasn't the devil. Eso no fue el diablo. God did that. Dios hizo eso. God put an end to that. Dios puso fin a esto. The work of the Spirit depends upon the power of the Spirit. La obra del Espíritu depende del poder del Espíritu. That church was charged with the power of God. Esa iglesia estaba llena del poder de Dios. Hypocrites were exposed. Los hipócritas eran expuestos. The devil couldn't find any place there. El diablo no podía encontrar ningún lugar ahí. Great fear on that community. Gran temor llegó a la comunidad. Nobody just joined that church. Nadie se unía simplemente a esa God iglesia. added to it by new birth. Dios los añadía por un nuevo nacimiento. Such a power of God there. Tanto poder de Dios había ahí. Devils were subject to their word. Los diablos eran sujetos a sus palabras. The presence of the Spirit endued men with divine authority and power. La presencia del Espíritu llenó, investió a los hombres con esta autoridad divina y They poder. were sure of the mind of God, for they taught by the Spirit. Estaban seguros de la mente de Dios porque fueron enseñados por el Espíritu. Devils were subject to their word. Los demonios estaban sujetos a su palabra. The sick were healed by their touch. Los enfermos sanaban a la imposición de sus manos. They worked the works of God Obraron las obras de Dios because they moved in the Spirit. porque se movieron en el Espíritu. The normal life of the church is filled, inspired, La vida normal que llena la iglesia y es inspirada empowered in the fullness of the Holy Ghost. y ha sido llena de poder por la plenitud del Espíritu Santo. You can't read the Bible without seeing that in that early church. Tú no puedes leer la Biblia sin ver esto en la iglesia primitiva. Where is that spirit of power? ¿Dónde está ese espíritu de poder? The study of Pentecost reveals El estudio de Pentecostés a revela startling contrast between the promise of power un contraste muy fuerte entre la promesa de poder and the absence of that power in the church today. y la ausencia de ese poder en la iglesia de hoy, Judged by its own standard of power, juzgadas por sus propios patrones de poder. the church is not effectively doing its own proper work. La iglesia no está haciendo su obra efectiva, correcta. Why? ¿Por qué? Where is the Lord God of Elijah? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Where is that power ¿Dónde está ese poder that raised the dead, que resucitó a los that muertos, cleansed the leper, que limpió a los leprosos, cast out demons, que echaba fuera demonios and transformed men into saints and heroes for y God? transformaban a hombres simples en héroes y santos de Dios? Conditions have never been more favorable. Las condiciones nunca han sido más favorables, hermano. There is a revolt against materialism. Hay una revolución en contra del materialismo. There's a strong belief in the spiritual world. Hay una creencia fuerte en el mundo espiritual. Look at the New Age movement. Miren, por ejemplo, el movimiento de la nueva era. It's demonic, Es demoníaco, but people are reaching for it pero la gente trata de buscarlo because there's a hunger for the supernatural. porque hay hambre por esto sobrenatural. There's a real search for the spirit Hay de world. verdad una búsqueda del mundo espiritual. All of these things have opened a great effectual door for the witness of the Holy Ghost. Todas estas cosas han abierto la puerta para las cosas espirituales. Yet the church has less power now Sin embargo, la iglesia tiene menos poder ahora than in the days of aggressive antagonism. que en aquellos días del antagonismo agresivo. And there's only one answer. Y solo hay una respuesta. There is no substitute for the Holy Ghost. No hay sustituto para el Espíritu Santo. The sufficiency of the church La suficiencia de la iglesia is not men but God. no es de los hombres, sino de Dios. The one vital cause of failure in the church La única causa vital de fracaso de la iglesia is the spiritual poverty of its people. es la pobreza espiritual de su pueblo. Now the Holy Spirit was straightened in the human body, Ahora bien, el Espíritu Santo fue llevado al cuerpo humano an earthly ministry of Christ. en el ministerio terrenal de He Cristo. said so. Él lo dijo así. He said there's certain things I can't do, I can't tell you. Él dijo, hay cosas que no les puedo decir. So the Holy Ghost was straightened or limited Entonces el Espíritu Santo en realidad era limitado in the earthly body and ministry of Jesus. en el ministerio terrenal de Jesús. And he is also straightened in the church, which is his body, Y también él estaba limitado en la iglesia, que es su cuerpo, with a difference. con una diferencia. With a difference. Con una diferencia. In the human body, En el cuerpo humano there were words he could not speak, habían palabras que él no podía works hablar, he could not do, obras que él no podía hacer, but there was no limitation there of unbelief and disobedience in pero Christ. no había limitación ahí de la desobediencia o la incredulidad en Cristo. Whereas in the modern church, Mientras que en la iglesia moderna, these very
very conditions Estas mismas condiciones make his work virtually impossible. hacen su obra virtualmente imposible. Unbelief and disobedience La incredulidad y la desobediencia has rendered the Holy Ghost almost ineffective in the modern church. ha traído a la iglesia abajo, casi inefectiva ahora. And all the cause of failure go back to one cause. Y toda la causa del fracaso vuelve a ser una causa. Do we really believe in the Holy Ghost? ¿Creemos en realidad en el Espíritu Santo? Do we believe in the Spirit of God? ¿Creemos en el Espíritu de Dios? Without his guidance, Sin su guianza, wisdom gropes in darkness. la sabiduría se hunde en las tinieblas. We fumble around trying to do something. Tratamos de andar dando vueltas, tratando de hacer algo. There are many people who would save the church Hay mucha gente que salvaría a la by iglesia linking it up with the powers of the world. al unirla con los poderes del mundo. That's produced a civil religion. Eso ha producido una religión civil. Men believing that if you get the right politicians in, Los hombres creyendo que si tú pones a los políticos that correctos, everything will be fine. todo estará muy bien. A few years ago, Pat Robertson run for president, Hace unos años, Pat Robertson se lanzó de presidente. and he said, Y él dijo, God told me to be president. Dios me dijo que yo iba a ser I presidente. haven't had time to listen to him much since that day. Y bueno, desde aquel día no he tenido tiempo para escucharlo ya. If God had told him he'd be president, Si Dios le dijo que iba a ser presidente, but he's going to save America, y si él iba a salvar a Estados Unidos, if God had told him he's going to save America, si Dios le dijo que él iba a salvar a Estados Unidos, he would have been president. él hubiera sido presidente. But men, the civil religion, come out of men trying to save the church by the world. Pero esta religión civil viene a causa de estos hombres tratando de salvar la iglesia por el mundo. I heard a friend of mine preaching a few weeks ago. Un amigo hace unas semanas predicó. He said if God was going to do anything with politics, Él dijo, si Dios va a hacer algo con los políticos, he sure never would have sent Moses to that desert. de hecho no hubiera enviado a Moisés a ese desierto, Because in a few years he's going to be Pharaoh. porque en unos años él iba a ser faraón. I mean the power, the total power. Yo quiero decir, iba a tener el poder completo. But God never uses that. It's the Holy Spirit. Pero Dios nunca usó eso, es el Espíritu Santo. Christ was a great physician, Cristo fue un gran doctor and he healed by the Holy Ghost. y él sanaba por el Espíritu Santo. Not a surgeon's knife, No un cuchillo, una cuchilla así, not quirúrgico, antibiotics, no con antibióticos, but he healed by the Spirit of life. sino con el Espíritu de vida. Thank God for anything a human can do for him. Gracias a Dios por todo lo que los seres humanos pueden hacer. But that's not the miracle of Calvary. Pero ese no es el milagro del Calvario. His death brought us the Holy Spirit. Su muerte nos trajo a nosotros el Espíritu Santo. The modern Savior is an engineer El Salvador moderno ahora es un ingeniero who would redeem by organization and accommodation. que va a redimirnos a través de una organización y una comodidad. But the salvation of the world Pero la salvación del mundo is not by might, no es por fuerza, nor by power, tampoco por poder, but by the Spirit of God. pero por el Espíritu de Dios. There is no straightening in the Holy Ghost, No hay limitación en el Espíritu Santo, but He is straightened in us. pero Él se limita en nosotros. So we must ask ourselves the question, Así que debemos preguntarnos la pregunta: is He straightened in me? ¿está Él limitado en mí? Am I personally ¿Soy yo personalmente? imposing a limitation on this Holy Spirit? ¿Estoy yo exponiéndome a imponiéndome una limitación del Espíritu Santo? Is there anything in me ¿Existe algo en mí that in any wise restricts the flow que de alguna forma restringe el río, of this river of life el fluir de este río de vida? as we seek Him for revival, A medida que le buscamos a Él por el avivamiento, as we search for answers? a medida que buscamos We respuestas, must be honest here. debemos ser honestos acá. We must be open and exposed to the Holy Spirit. Debemos ser abiertos y expuestos al Espíritu Santo. He is in us as a river of living water. Él está en nosotros como un río de agua viva. You don't have to beg a river to flow. Tú no tienes que rogarle a un río que You just fluya, remove the restrictions, solo quita los impedimentos and that river will flow. y ese río fluirá. And the Bible said, Y la Biblia dice whatever that river touched, que lo que sea que ese río it tocare, would heal. sanará. But when He is restricted in us Pero cuando Él está siendo restringido en nosotros because of unbelief and a disobedience, causa de la incredulidad y la desobediencia, then that river doesn't flow to touch the lives that it could flow. entonces ese río no fluye para tocar las vidas que debería So sanar. we must ask our questions. Entonces debemos preguntar la pregunta: Is He limited in me? ¿está Él limitado en mí? Have I restricted the flow of the Holy Spirit ¿He restringido yo el fluido del Espíritu by Santo some selfishness in my own being? a través de cierto egoísmo en mí? If so,
Si es así, I must allow him to deal with that, debemos permitirle a él, yo debo permitirle a él que trate con eso, because this spirit of power porque este espíritu de poder is the answer to everything. es la respuesta a todo, But all power is conditional. pero todo poder es condicional. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie juntos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús, Oh, for being with us today. por estar con nosotros ahora, For thy good mercy and kindness. por tu misericordia Thank you, Jesus. y tu bondad. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Glory to Dios. God. Gloria a Dios. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Hallelujah. Aleluya.